Hoy quiero hablarles con una franqueza que quizás incomode a muchos, especialmente a ciertos periodistas y analistas que viven obsesionados con el pasado o el somocismo. Constantemente me buscan para preguntarme por eventos históricos previos a 1979. Me preguntan por mi tío, por mis primos, por mi abuelo y muy poco por mi padre. Quieren seguir su arremetida de los supuestos errores de los 40 años del somocismo, por errores de hace 45 a 85 años atrás. Explíquenme ustedes, ¿de qué sirve eso hoy en día en la posición en que estamos los nicaragüenses? Recientemente escuchaba a una periodista decir que Ortega ya era un criminal experimentado cuando se volvió el comandante Ortega, porque había estado varias veces preso en, entre comillas, las cárceles de Somoza. Fíjense bien, esta periodista nació y vivió en los años 80 en Nicaragua. Entonces su visión es de alguna manera influenciada por el sandinismo. Eso no es correcto. Y yo le escribí una nota explicándole que me ofende que diga eso. ¿Desde cuándo, le pregunté, las instituciones del Estado tienen apellido? Las cárceles eran y siguen siendo de la República de Nicaragua. Señores y señoras, esa narrativa tiene un solo objetivo: encadenarme al ayer, para que yo no pueda liberarles el mañana. Quieren que yo pida perdón por llevar un apellido, mientras ellos guardan silencio por su complicidad con el desastre actual. Algunos me dicen, no hombre, es una forma de expresión. Eso es malo, eso no es correcto, una forma de expresión que alude a una falsedad. Es un desastre el periodismo de Nicaragua si lo siguen haciendo así. Se hacen los grandes vocales de protestas, pero sin decir toda la verdad. Sus agendas tienen malas intenciones y esa joven periodista, le recuerdo, esas malas intenciones también tienen consecuencias que dañan al pueblo más de lo que dañan a mí o a mi familia. Pero hoy les tengo una noticia. Yo no vuelvo a jugar ese juego. Yo no vengo a recuperar la finca de mi abuelo, ni vengo a lograr una carrera política, ni vengo a pelear las batallas de los 1970s. Yo vengo a pelear por los nicaragüenses en el 2026, el 2030 y el futuro de sus hijos. Para mí, el pasado no es un lugar donde vivir. El pasado ya pasó. Y en lo que concierne a mis antepasados, pasó hace 45 años, pues ya todos fallecieron hace más de esa época. El pasado es una biblioteca donde ir a aprender para no cometer los mismos errores una vez más. Y créanme, nadie ha estudiado esos libros del pasado mejor que yo, porque a mí me ha costado muchísimo, no solo en dinero, sino que en vida. Les cuento, para los 25 nietos de mi abuelo Tacho, yo quizás siendo el único que sigue dando la batalla por la libertad de Nicaragua, a como se lo dije a otro periodista que también quería hablar del pasado. Si objetivamente estudiamos los avances históricos desde 1929, que tomó el poder el Partido Liberal en el siglo XX, hasta el 2026, el somocismo barrió al sandinismo en todo sentido económico, de modernidad, de gobernabilidad y de desarrollo. Es como si que la sacó del estadio con las bases llenas. El hecho
que 5 países latinoamericanos, Cuba, México, Costa Rica, Panamá y Venezuela, se encarnecieron en contra del general Somoza con la estupidez de Jimmy Carter a la cabeza en 1979 para obligar la renuncia de un presidente constitucionalmente electo, eso no significó triunfo alguno. Significó que después de su renuncia en julio de 79, el sandinismo destruyó todos los avances del liberalismo en los 40 o 50 años que estuvo en el poder. Exilió a más de 1 millón de nicaragüenses. Confiscó ilegal e inmoralmente más de 126,000 propiedades y ha causado la muerte de más de 100,000 inocentes seres humanos a través de los 45 años que llevan mandando o arriba o debajo de la mesa. De las primeras lecciones que aprendimos de jóvenes en las escuelas y en la vida es que no se puede improvisar. Gobernar requiere patriotismo, sinceras y buenas intenciones y pocos defectos y mañas. Como dice el libro de Ramiro Sacasa, el poder es para servir. Miren lo que pasó en 1979. Volvió a pasar en 1990. En ese tiempo el comunismo colapsó, pero aquí en Nicaragua confundimos la derrota electoral del sandinismo con la construcción de una república. Fallamos porque el liderazgo de esa época carecía de honor y de carácter, ya no se diga de un afán patriótico de servirle al pueblo. Ahí surgieron lo que yo le llamo los sandinistas solapados, gente como Antonio Lacayo y Arnoldo Alemán, uno conservador y el otro liberal. En lugar de desmontar el monstruo, decidieron administrarlo. El sandinismo desarrolló la tesis de gobernar desde abajo y en muchos casos pactaron con la mafia para lograr sus metas. Irónicamente, se los recuerdo, un tipo de cupia cumi como el de mi tío Anastasio Somoza y Agüero. ¿Por qué? Porque al fin del día eran resentidos sociales o empresarios fracasados que usaron la política para desquitarse su fracaso y enriquecerse de una forma desmedida en cientos de millones de dólares. Jamás pensaron en el pobre y sufrido pueblo de Nicaragua, a quien se le tenía que servir. Esa es una lección para hoy. Amigos nicaragüenses, si volvemos a poner a tibios o a socios del régimen en el poder, la historia se va a repetir. Déjenme ser muy claro. Los fraccionados del sandinismo, los orteguistas, los MRS, los UNAMO, son la misma cosa. Nacieron en la envidia, en el resentimiento, en el complejo social. Es importantísimo que se les deje participar en el futuro para que sea el pueblo y no las balas quien los extinga. Recuerden las elecciones del 2006. El MRS sacó 6% del voto. Es el pueblo los que los tiene que extinguir. Por eso, la nueva generación de liberales no acepta pactos. Hemos aprendido que con el cáncer no se negocia, se le extirpa. También he aprendido de mi propia sangre y lo digo con la frente muy en alto. Mi padre, Luis Somoza de Baile, fue un estadista, un hombre que pensaba muy por delante de la vida que tenía. Cuando entregó el poder en 1963,
nos enseñó que la institucionalidad valía más que el apellido. Él entendió que Nicaragua necesitaba transitar hacia una democracia moderna. Les recuerdo la anécdota que me contó a mí Poncho Callejas de Chong, que en paz descanse, un gran ingeniero, una linda persona. Don Alfonso me dijo que él, con otros agricultores de Occidente, invitaron al expresidente Luis Somoza en el año 65, 14 años antes que cayera el gobierno de su hermano Anastasio, a Nueva Orleans a verse con la chiquita Banana. Y en el almuerzo, los nicaragüenses trataban de convencerlo que dejara que su hermano fuera el candidato del Partido Liberal, porque sabían que Luis Somoza tenía mucho peso y quien él apoyara iba probablemente a ganar el voto en la convención. Entonces él les dijo: no, señores, ninguno de ustedes conoce a Tachito tan bien como lo conozco yo. No se trata de que Tachito no tiene la capacidad, ni tiene la inteligencia, ni la disciplina, ni la preparación. Por supuesto que las tiene. Se trata de que el pueblo ya está cansado de solo ver un Somoza en la presidencia. 1965, 14 años, les recuerdo, antes de eso. Lamentablemente, esa visión fue interrumpida por la ambición de mi tío Anastasio. Ojo, no niego los logros de mi tío. Sería estúpido negar que bajo su gobierno Nicaragua era el granero de Centroamérica. No puedo negar que teníamos una moneda al 7 por 1 por 2 décadas, reconocida mundialmente tan bien que el Fondo Monetario la denominó divisa internacional. Tú podías venir a Miami, comprar una camisa en downtown y pagar con córdobas nicaragüenses. Teníamos proyectos reales, como la presa hidroeléctrica de Copalar, que ya tenía los préstamos o el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, para desarrollar una presa que no solo le iba a dar energía a Nicaragua, sino que a Centroamérica entero. Teníamos las colonias agrícolas de invierno, como eran las colonias de invierno, como Nueva Guinea, el puerto de aguas profundas en Monkey Point. Esos eran proyectos muy reales del liberalismo que don Tacho encabezaba, pero había fallado en el problema del pueblo. Ya no querían más Somoza en el gobierno. Y mi tío ya había traído a su hijo, Anastasio, mi primo, al ejército cuando había estudiado en Harvard, un empresario. Eso quería decir continuidad y el pueblo no lo quería. La economía volaba. Esos son datos históricos. En mi opinión, yo creo que mi tío tenía mucha capacidad, pero el pueblo ya no quería más Somoza. Pero tampoco voy a negar que mi tío cometió el error político de creer que el progreso económico justificaba su reelección eterna. El pueblo quería cambio en ese sentido, y al no dárselo, se abrió la puerta para que entraran los demonios que hoy nos gobiernan. Esa es mi lección para el futuro. No basta tener dinero en la bolsa. Hoy hay que tener respeto a la Constitución y a la jurisprudencia. Entonces, ¿por qué les cuento esto? No para defender un fantasma, sino para asegurarles que nosotros en el Partido Liberal, los que somos verdaderos liberales de cepa, no vamos a cometer esos errores y jamás vamos a dejar que sandinistas solapados que hoy andan por todo el mundo con plata ajena, tomándose fotos con personajes en Bruselas, etcétera, etcétera, les dejemos que digan que son liberales. Hoy
La dictadura de Ortega Murillo es una aberración basada en la envidia, el odio, el resentimiento y la corrupción. Como dijo don Enrique Bolaño, solo saben de capricho, garrote, azonada, robo y sangre. Están atrapados en su propia maldad. Con Maduro preso y el mundo dándoles la espalda, están desesperados. Pero mientras ellos tiemblan, nosotros nos preparamos. A esos periodistas que me preguntan por el pasado les respondo: pregúntenme, ¿cómo vamos a traer de vuelta la seguridad jurídica? ¿Cómo vamos a asegurar la santidad de la propiedad privada? Pregúntenme, ¿cómo vamos a hacer que el Córdoba vuelva a valer? ¿Cómo? Esas son las preguntas que las entrevistas de hoy deben dar lugar, y no hablar de lo que pasó hace 40, 50, 80 años. Dejen de tratar de convertirme en un magazine como el de la prensa, que como buenos solapados viven publicando historias de un pasado a su manera. No cuentan todo, sino que lo que ellos quieren. Nosotros, la nueva generación de liberales, hemos aprendido la lección con sangre y dolor. No venimos a improvisar, venimos a restaurar la República con la experiencia, el entrenamiento del pasado, pero con la fuerza y la visión del futuro. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Nosotros vamos a levantar a los vivos. ¡Que viva Nicaragua libre!